La transmisión de Congrate se había difundido a través de todos los sistemas conocidos. Una declaración de guerra tan absoluta que envió ondas de choque a toda la comunidad galáctica. El dominio Corán, un imperio que abarca miles de sistemas estelares, acababa de anunciar su intención de exterminar a la humanidad. El almirante Rannick de los Coron había hablado con su habitual arrogancia. «Eres una plaga. En aras de la evolución, tu especie será borrada de la existencia. El dominio hará que sea como si nunca hubieras existido». El mensaje resonó por el espacio, llegando a colonias humanas, puestos militares y a la Tierra misma. Miles de millones de humanos escucharon esas palabras. Miles de millones apretaron los puños en respuesta. Para la mayoría de las especies, tal declaración habría significado la rendición. Los Coron habían aniquilado docenas de civilizaciones antes de que su flota de guerra imparable. Esperaban que la humanidad suplicara caer de rodillas. En cambio, recibieron una respuesta. Un solo video fue enviado a Alto Dominio. Ordena al remitente, un soldado humano. Batalla advertido, de pie frente a la ciudad en ruinas de Nueva Moscú en el mundo colonial de Grom 4. Su armadura estaba quemada. Sangre, tanto humana como alienígena, le salpicaba el rostro. Había visto lo que habían hecho los Corin y sonrió. «Felicidades», dijo el soldado. Su voz, tranquila y casi divertida, le había declarado la guerra a la especie más letal de la galaxia. Luego cortó la transmisión. La guerra había comenzado. El dominio Corán había permanecido invicto durante milenios. Sus flotas de guerra se movían como una tormenta por la galaxia, consumiendo planetas, esclavizando especies y aniquilando a quienes se atrevían a resistir. Pero nunca antes habían luchado contra humanos. En Grom 4, la primera batalla real de la guerra ya estaba en marcha. Los Corin esperaban una masacre rápida y sin esfuerzo. En cambio, se encontraron atrapados en un baño de sangre. El mayor Elias Carter se secó el sudor de la frente mientras agazapó tras una barricada medio destruida. Las calles estaban llenas de cuerpos de Corin. Su sangre azul oscura manchaba las ruinas del Nuevo Moscú. Los guerreros alienígenas esperaban que marcharan por la ciudad sin oposición. En cambio, estaban siendo destrozados por la resistencia humana. Combatientes que usaban tácticas de gorila, explosivos improvisados y una furia implacable. Carter ladró por el comunicador. «Sigue aguantando, señor», respondió la teniente Vázquez. Su unidad había estado defendiendo el flanco occidental, impidiendo que los coronas los rodearan. «Pero necesitamos más munición. Esos bastardos siguen avanzando». Carter hizo una mueca. Todos conocían la realidad de la situación. Grom 4 estaba condenado. Los coronas habían enviado una invasión completa. No llegaba ayuda. Las flotas de la Tierra seguían movilizándose. Sus órdenes eran simples. «Hagan que los coronas sangren, aguanten todo lo que puedan», dijo. «Y si tienen que retroceder, asegúrense de...» «Déjales un regalo de despedida, Vázquez». Risas sombrías. Ya estaba preparando las cargas. El mayor Carter volvió su atención. «Acabas de declarar la guerra a la especie más letal de la galaxia. Al campo de batalla a lo lejos, Corán y las máquinas de guerra retumbaban por la ciudad, con cañones de plasma arrasando edificios enteros, pero los humanos no lucharon de forma justa. Atacaron desde las sombras, colocaron trampas, atrajeron a los Coron a emboscadas en cada calle que tomaron, pagaron con sangre. Los Coron pensaron que la humanidad sería una conquista fácil. Estaban cambiando de dirección por toda la galaxia. La noticia de la batalla se extendió. Otras civilizaciones, intimidadas por el dominio Corán, observaron con incredulidad cómo los humanos, meros advenedizos en el escenario galáctico, contraatacaban. Y entonces sucedió algo inesperado. El Alto Consejo de los Dominios recibió un informe que los dejó helados. Los humanos habían tomado una nave de guerra Corán. Contra todo pronóstico, un pequeño equipo de ataque humano se había infiltrado en una nave de guerra del dominio, masacró a su tripulación y la secuestró. Ninguna especie había hecho eso antes. Por primera vez en la historia de los Corán, sintieron algo desconocido. Miedo. Los KDS Barak, un acorazado del dominio diseñado para asedios planetarios, había sido una de las naves más poderosas de la flota Corán. Estaba destinada a ser imparable, un símbolo de la supremacía del dominio. Ahora pertenecía a la humanidad. Dentro del puente de la nave de guerra capturada, el capitán Daniel Roer estaba de pie sobre la consola de mando. Su mano aún temblaba por la locura de lo que acababan de lograr. Miró a su equipo, marines,
ingenieros y hackers, la mayoría cubiertos de suor y sangre. «De verdad lo hicimos», susurró la teniente Harper con los ojos abiertos. «Maldita sea. Sí, lo hicimos». Roer dijo, «Ahora, asegurémonos de que valiera la pena». Los Coranes habían subestimado la adaptabilidad de la humanidad. Pensaban que sus naves eran demasiado complejas, sus sistemas demasiado alienígenas, pero los humanos habían pasado siglos haciendo ingeniería inversa de todo lo que tenían en sus manos desde el momento en que tuvieron el control de la nave. Harper y su equipo tecnológico irrumpieron en sus sistemas como carroñeros en una nueva matanza. Roer se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Consígame una línea directa con el almirante Casari. La Tierra necesita saber esto». La transmisión se envió en segundos, rebotando a través de canales militares humanos seguros. No tardó mucho en obtener una respuesta. El rostro del almirante Casari, líder de la flota de defensa de la Tierra, apareció en la pantalla principal. Su expresión, normalmente fría y calculadora, se rompió por un segundo. Una emoción entre la sorpresa y la euforia cruzó sus rasgos. «Me estás diciendo que me estás diciendo», dijo. Control de voz viejo pero agudo. «Ha secuestrado un acorazado Corin». Roer sonrió con sorna. «No lo hemos secuestrado, almirante. Estamos a punto de usarlo». El dominio estaba desplegando sus fuerzas. Ninguna especie había robado una de sus naves antes. Era un insulto, una imposibilidad. El C. y el Alto Consejo estaban alborotados. Su arrogante confianza se tambaleó, pero la humanidad no había terminado de humillar. En lugar de huir con su premio, Roer y su equipo volvieron al Barak contra sus antiguos amos mientras una flota corana se acercaba a Grom 4 para reforzar sus fuerzas terrestres. El acorazado robado abrió fuego. La primera nave en hundirse ni siquiera levantó sus escudos. Nunca esperó que uno de los suyos se volviera contra él. Un impacto directo de cañón de plasma delantero del Barak lo destrozó. La segunda nave logró reaccionar, pero demasiado tarde. Harper había irrumpido en los códigos de seguridad de la flota de los dominios, ocultando al campo de batalla a lo lejos. Corán y las máquinas de guerra retumbaban por la ciudad, con cañones de plasma arrasando edificios enteros, pero los humanos no lucharon de forma justa. Atacaron desde las sombras, colocaron trampas, atrajeron a los Coron a emboscadas en cada calle que tomaron, pagaron con sangre. Los Coron pensaron que la humanidad sería una conquista fácil. Estaban cambiando de dirección por toda la galaxia. La noticia de la batalla se extendió. Otras civilizaciones, intimidadas por el dominio Corán, observaron con incredulidad cómo los humanos, meros advenedizos en el escenario galáctico, contraatacaban. Y entonces sucedió algo inesperado. El Alto Consejo de los Dominios recibió un informe que los dejó helados. Los humanos habían tomado una nave de guerra Corán. Contra todo pronóstico, un pequeño equipo de ataque humano se había infiltrado en una nave de guerra del dominio, masacró a su tripulación y la secuestró. Ninguna especie había hecho eso antes. Por primera vez en la historia de los Corán, sintieron algo desconocido. Miedo. Los Kades Barak, un acorazado del dominio diseñado para asedios planetarios, había sido una de las naves más poderosas de la flota Corán. Estaba destinada a ser imparable, un símbolo de la supremacía del dominio. Ahora pertenecía a la humanidad. Dentro del puente de la nave de guerra capturada, el capitán Daniel Roer estaba de pie sobre la consola de mando. Su mano aún temblaba por la locura de lo que acababan de lograr. Miró a su equipo, marines, ingenieros y hackers, la mayoría cubiertos de suor y sangre. «De verdad lo hicimos», susurró la teniente Harper con los ojos abiertos. «Maldita sea. Sí, lo hicimos». Roer dijo, «Ahora, asegurémonos de que valiera la pena». Los Coranes habían subestimado la adaptabilidad de la humanidad. Pensaban que sus naves eran demasiado complejas, sus sistemas demasiado alienígenas, pero los humanos habían pasado siglos haciendo ingeniería inversa de todo lo que tenían en sus manos desde el momento en que tuvieron el control de la nave. Harper y su equipo tecnológico irrumpieron en sus sistemas como carroñeros en una nueva matanza. Roer se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Consígame una línea directa con el almirante Casari. La Tierra necesita saber esto». La transmisión se envió en segundos, rebotando a través de canales militares humanos seguros. No tardó mucho en obtener una respuesta. El rostro del almirante Casari, líder de la flota de defensa de la Tierra, apareció en la pantalla principal.
Su expresión, normalmente fría y calculadora, se rompió por un segundo. Una emoción entre la sorpresa y la euforia cruzó sus rasgos. «Me estás diciendo que me estás diciendo», dijo. Control de voz viejo pero agudo. «Ha secuestrado un acorazado Corin». Roer sonrió con sorna. «No lo hemos secuestrado, almirante. Estamos a punto de usarlo». El dominio estaba desplegando sus fuerzas. Ninguna especie había robado una de sus naves antes. Era un insulto, una imposibilidad. El COR y el Alto Consejo estaban alborotados. Su arrogante confianza se tambaleó, pero la humanidad no había terminado de humillar. En lugar de huir con su premio, Roer y su equipo volvieron al Barak contra sus antiguos amos mientras una flota corana se acercaba a Grom 4 para reforzar sus fuerzas terrestres. El acorazado robado abrió fuego. La primera nave en hundirse ni siquiera levantó sus escudos. Nunca esperó que uno de los suyos se volviera contra él. Un impacto directo del cañón de plasma delantero del Barak lo destrozó. La segunda nave logró reaccionar, pero demasiado tarde. Harper había irrumpido en los códigos de seguridad de la flota de los dominios, ocultando sus comunicaciones durante preciosos minutos. El enemigo dudó, confundido, sin saber si el Barak había sido comprometido o si se trataba de algún tipo de truco que la vacilación les costó la vida. La flota humana, ahora movilizada y llegando en masa, abandonó el hiperespacio y luego, por primera vez en la historia, una flota Corán fue emboscada en tierra. El mayor Carter y su equipo de resistencia. Los cazas observaron cómo llovía fuego del cielo. Al principio, supusieron lo peor, más refuerzos Corán, pero luego la calma de Carter cobró vida. Mayor, este es el capitán Roer a bordo del Barak. Les estamos dando a estos bastardos una muestra de su propia medicina. Carter miró al cielo observando las fuerzas del dominio, una vez invencibles. Pánico. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro ensangrentado. Ya era hora, murmuró. Lo imposible había sucedido. El dominio le había declarado la guerra a la humanidad. Pero ahora, por primera vez, se dieron cuenta de su error. No le habían declarado la guerra a otro especie. Habían declarado la guerra a los cazas más letales de la galaxia y la humanidad. Apenas estaba comenzando la batalla por Grom 4 había sido una masacre, pero no para la humanidad. La flota Corán, una vez vista como imparable, estaba en ruinas. Lo que quedaba de sus naves de guerra se retiraba, destrozado. Y, humillado en la superficie. Las últimas fuerzas terrestres Corán se apresuraban para evacuar, pero el mayor Carter y sus cazadores de la resistencia no iban a permitir que eso sucediera. Los humanos habían pasado días sufriendo bajo la ocupación Corán, viendo cómo sus ciudades se quemaban y su gente era ejecutada. Ahora era la hora de la venganza. Carter pisó el cadáver humeante del oficial Aarón. Su rifle aún estaba caliente por la última ráfaga de disparos. Su unidad de comunicaciones crepitó. La voz del mayor llegó. Los últimos de ellos están. Aguarden cerca del puerto espacial, intentando huir. Carter escupió al suelo como un demonio. Están. Se giró hacia sus casas, la mayoría maltratados y exhaustos, pero aún de pie, luchando. Creen que pueden hacernos esto. Y simplemente irse. Gruñó con una voz llena de pura furia. Vinieron a nuestro mundo y mataron a nuestra gente. Ahora huyen. Ni hablar. Acabaremos. Un coro de gritos de guerra estalló mientras los humanos cargaban, avanzando por la galaxia. La noticia de Grum 4 se extendió como un reguero de pólvora. El dominio Corán, el otrora imperio invencible, acababa de sufrir algo impensable, una derrota a manos de una especie inferior por primera vez en su historia. No eran ellos los que borraban civilizaciones, sino los que estaban siendo cazados. El acorazado Barak, robado y ahora completamente bajo control humano, no era solo un trofeo, era un arma. Roer y su tripulación ya estaban haciendo modificaciones, eliminando el COR y la tecnología y reemplazándolos con un Yenueti humano. La primera nave de guerra del dominio operada por humanos estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Y entonces llegó la transmisión, que lo cambió todo. La almirante Kazari se paró ante el mando militar de la Tierra Unida. Su rostro se transmitió por cada colonia, puesto de avanzada y nave. Esta guerra ya no se trata de supervivencia.
dijo con voz fría y al mando de la SOAR y el dominio. Pensaron que podrían borrarnos. Pensaron que nos romperíamos. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera con fuerza. Estaban mal, sus ojos ardían con algo primordial. No solo estamos contraatacando, los estamos cazando. Ahora, vítores estallaron por toda la tierra y en cada colonia humana. Esto ya no se trataba solo de defensa, era una declaración de venganza. Los humanos no solo sobrevivían a esta guerra, estaban a punto de ganarla. En las profundidades del espacio del dominio, el Alto Consejo y el Consejo estaban sumidos en el caos. La sala, normalmente llena de calma y cálculos, de gobernantes, era ahora un campo de batalla de discusiones y miedo. Esto no debería haber sucedido. El almirante Rannick golpeó la mesa con el puño. Sus mandíbulas se abrieron. Los humanos se suponía que sería una conquista fácil. Los subestimamos. Uno de los señores de la guerra gruñó. Su capacidad de adaptación para tomar represalias es diferente a todo lo que hemos visto. Y ahora otro consejero añadió con voz fría al comprender que vienen a por nosotros. Por primera vez en la historia de su imperio, los coronados se enfrentaron a algo que nunca habían visto. Se encontraron con un enemigo que se negaba a doblegarse, un enemigo que aprendió de sus derrotas, un enemigo que, al ser llevado al límite, no solo sobrevivió, sino que evolucionó y la guerra apenas comenzaba. La primera contraofensiva humana en el espacio del dominio comenzó con fuego y furia, utilizando los barak robados como su punta de lanza. Las fuerzas terrestres lanzaron un ataque quirúrgico en las profundidades del territorio Corán. El objetivo era Vel'Raz, un mundo de suministro fuertemente fortificado responsable de alimentar la máquina de guerra de los dominios. Una invasión planetaria a gran escala era un suicidio. Los Corons tenían defensas orbitales, fuerzas guarnecidas y una flota entera estacionada cerca, pero los humanos nunca habían combatido a Fer. En lugar de una invasión, enviaron un mensaje. Ro-R y su equipo pilotaron el barak directamente al sistema con códigos de identificación falsos del dominio. Los Corons, aún recuperándose de su pérdida en Grom 4, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Y entonces, cuando la flota Corán finalmente se dio cuenta de quién pilotaba la nave, los humanos activaron la matanza. El cambio antes de la batalla. Harper y su equipo técnico habían manipulado el VRAC para hacer algo que ninguna nave del dominio fue diseñada para hacer: detonar todo su núcleo de combustible en una reacción en cadena controlada. La última transmisión de R al comando Corán fue: «Simples felicitaciones», dijo con una voz llena de oscura diversión. «Acaban de perder otro planeta». El barak estaba en curso de colisión. La explosión fue cataclísmica. Un acorazado del dominio robado, sobrecargado con suficiente plasma como para incinerar una flota, detonó directamente sobre los principales centros de suministro de Vel'Raz. La onda expansiva paralizó el esfuerzo de guerra Corán en ese sector. El depósito de combustible fue aniquilado. Cadenas de suministro enteras, destrozadas. El dominio había pasado siglos perfeccionando la conquista, pero nadie se había atrevido a luchar contra ellos de esta manera, y esto era solo el comienzo. Los Coron no solo estaban perdiendo naves y planetas, sino algo mucho peor: su reputación en toda la galaxia. Especies que han tenido una vez acobardados bajo el dominio, el gobierno comenzó a observar de cerca si los humanos podían contraatacar. Si podían desangrar a los no desangrados, entonces tal vez no estaban solos. Las insurgencias comenzaron a estallar en los mundos controlados por Corán. Las especies esclavas que habían aceptado su destino durante mucho tiempo comenzaron a rebelarse. Las líneas de suministro fueron saboteadas, SOAR y patrullas fueron emboscados y los comandantes militares se vieron perseguidos en sus propios territorios. Los coronas habían gobernado por el miedo, ahora eran ellos los que temían. El Alto Consejo se reunió de nuevo. Su antigua y orgullosa cámara ahora estaba llena de inquietud. No podemos permitir que esto continúe. El almirante Rannick gruñó con frustración. Los humanos deben ser erradicados. Todos ellos. ¿Pero cómo? Otro consejero exigió que lucharan como nunca antes. Sacrifican naves para derribar flotas. Destruyen cadenas de suministro en lugar de reclamarlas. No luchan por territorio, luchan para matarnos. Las palabras pesaban en la cámara. Los coronas siempre se habían creído los depredadores más importantes de la galaxia, pero ahora habían despertado algo peor. No una presa, no un enemigo, una especie que, al ser llevada al límite, se convirtió en algo monstruoso. Habían despertado a la humanidad. De vuelta en la Tierra, el almirante Kazari se puso de pie. En el centro de mando de guerra,
Observando el mapa holográfico de batalla de la galaxia, el dominio aún controlaba miles de mundos. Sus flotas aún superaban en número a las fuerzas de la humanidad 100-1, pero ahora la guerra no se trataba de números, sino de estrategia, de miedo. Casaris se volvió hacia sus oficiales. No necesitamos derrotar al dominio en una guerra abierta. Dijo que solo necesitamos derrotarlos. Un nuevo plan estaba formando una guerra no de territorio, sino de aniquilación. Sus cadenas de suministro, su estructura de mando, su propia creencia en su propio poder, lo tomaremos todo. Miró a los oficiales a su alrededor, los estrategas más letales que la humanidad jamás había producido. Mostrémosles lo que sucede cuando se declara la guerra a la especie más letal de la galaxia. La guerra ya no se trataba de supervivencia, sino de dominio. La humanidad apenas estaba comenzando. El mundo natal de los Corán era una fortaleza, el corazón de un imperio que había gobernado sin oposición durante siglos. Ninguna especie se había atrevido a atacarla hasta ahora. La humanidad ya no solo libraba una guerra, sino que transmitía un mensaje. El mando militar de la Tierra había ideado una estrategia tan audaz, tan completamente descabellada que ningún almirante Corán la habría esperado. En lugar de abrirse paso lentamente a través de las defensas exteriores de los dominios, los humanos iban a decapitar a la bestia. El plan era simple: atacar el mundo natal de los Corán con tanta fuerza, con tanta violencia, que todo su imperio se derrumbara de miedo. La operación Verdugo había comenzado. Una pequeña flota de naves furtivas humanas se escabulló entre las patrullas exteriores de los dominios. Los Corin habían pasado décadas preparándose para invasiones, no asesinatos. Sus defensas estaban diseñadas para luchar contra armadas masivas, no pocos agentes humanos cuidadosamente ubicados, entre ellos el capitán Roer, el hombre que había robado el Barcú, ahora liderando una nueva misión, una aún más suicida. El plan era entrar, causar caos y salir. Roer y su equipo se infiltraron en las estaciones espaciales que orbitaban el mundo natal de Corin, colocando detonaciones a lo largo de la red de defensa clave. Los humanos habían descubierto algo que ninguna otra especie había descubierto antes. La tecnología de los dominios era poderosa, pero no invencible. Sus redes de energía, sus redes de suministro, todas vulnerables. Las detonaciones estaban sincronizadas. Se envió una sola orden. ¡Boom! En un instante, la mitad de las defensas planetarias de Corán se apagaron y fue entonces cuando comenzó el verdadero ataque. Los Corons esperaban una invasión. Esperaban flotas, soldados, batallas terrestres. Lo que obtuvieron fue aniquilación, el primer ataque humano. La fuerza no aterrizó. Bombardearon naves de guerra humanas, más pequeñas y rápidas que los cruceros de batalla del dominio. Se lanzaron cruceros de batalla planetarios. Dispararon proyectiles de cañón de riel en sitios de infraestructura clave. Las instalaciones militares desaparecieron. Los centros de suministro se convirtieron en polvo. La estructura de mando del maíz estaba sumida en el caos. Los generales gritaban órdenes que nadie podía seguir. Las naves de guerra se apresuraron a despegar, solo para ser derribadas antes de abandonar el planeta. En la atmósfera, los humanos no luchaban por territorio, sino que desmantelaban un imperio y los Corin no tenían ni idea de cómo detenerlos. En lo profundo del palacio del emperador Corán, el otrora poderoso gobernante del dominio miró fijamente a los huecos con incredulidad. «Esto es imposible», él susurró. «Son primitivos, son débil». Un oficial cercano tembló mientras hablaba. «Mi señor, los humanos tienen la puerta». Explosión de humo y fuego llenóla. Cámara cuando Roer y su equipo irrumpieron. Soldados humanos cubiertos de sangre y cicatrices de batalla apuntaron sus armas al líder más temido de la galaxia. Roer avanzó. Su rostro, ilegible, declaraste la guerra a la humanidad. Dijo fríamente. El emperador, una vez tan arrogante, tan intocable, ahora se encogía de miedo. Ante ellos, Roer levantó su pistola. Gran error. Un disparo. El emperador Corán estaba muerto. Por todo el dominio, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. El emperador había muerto. Su mundo natal estaba en ruinas. Sus flotas estaban destrozadas. Sin liderazgo, sin miedo que los mantuviera a raya. Los dominios, especies esclavizadas finalmente se alzaron. Planetas, rebelados, oficiales militares y Zoar fueron asesinados en sus propios centros de mando. Ejércitos de esclavos se volvieron contra sus amores,
masacrándolos sin piedad. El dominio se estaba desmoronando y los humanos no se detuvieron. Meses después, un desastre. El almirante Kasari, del mundo dominio, se encontraba entre los restos de lo que una vez fue mayor imperio de la galaxia. Una guerra que debería haber durado siglos, había sido una en meses. Miró a los soldados humanos reunidos, con rostros demacrados, pero victoriosos. Pensaban que eran los depredadores supremos. Dijo que se giró y miró los restos ardientes del dominio. Estaban equivocados. Por primera vez en la historia, la galaxia tenía un nuevo gobernante y los humanos no eran conquistadores, eran cazadores. Durante siglos, el dominio había gobernado a través del miedo. Ahora, la humanidad había tomado su lugar. Algunas civilizaciones celebraron su llegada. Otras temblaron porque la galaxia había aprendido una aterradora verdad. No se declara la guerra a la humanidad porque si no se declara una guerra, se produce la extinción.